En el corazón de Centroamérica yace una tierra de belleza sobrecogedora y de secretos profundos, Honduras, una nación de selvas impenetrables, costas caribeñas de ensueño y vestigios de civilizaciones antiguas. Es también el escenario de enigmas que desafían el tiempo y la razón, historias que se susurran en pueblos coloniales, tragedias modernas que claman por justicia y descubrimientos que reescriben lo que creíamos saber sobre el pasado. Estos no son cuentos de hadas, son misterios arraigados en la tierra, en la piedra y en la memoria de su gente. Desde exploradores que se llevaron secretos a la tumba, hasta la tecnología moderna que prueba que las leyendas eran ciertas, Honduras guarda relatos que merecen ser contados. Hoy, en el Relator de Misterios, viajaremos a través de 5 de los casos más inexplicables y profundos de esta nación. Si te fascinan los misterios que la historia y el presente se niegan a resolver, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. No querrás perderte ni un solo relato. Comencemos nuestro viaje. La leyenda de una ciudad blanca en las selvas de Honduras es tan antigua como la llegada de los propios españoles. Un lugar de una riqueza inimaginable, construido con piedra blanca, que se desvaneció en la selva y en el tiempo. Durante siglos, fue una quimera, el Dorado hondureño, un imán para soñadores y aventureros que a menudo encontraban la muerte en el implacable infierno verde de la Mosquitia. En las primeras décadas del siglo XX, con el auge de la exploración, la leyenda cobró nueva vida. Pero se necesitaba un tipo especial de hombre para desafiarla, uno con carisma, audacia y los recursos necesarios. Ese hombre fue Theodore Morde, periodista, aventurero y, según se rumoreaba, espía. Morde era una figura sacada de una novela. En 1940, consiguió convencer a George Gustav Hay, el millonario fundador del Museo del Indio Americano en Nueva York, para que financiara su audaz expedición. La inversión era considerable, pero la promesa de encontrar una civilización perdida y sus tesoros era demasiado tentadora. Acompañado por su colega Lawrence C. Brown, Morde se adentró en la Mosquitia. Durante 5 meses, el mundo no supo nada de ellos. Se enfrentaron a serpientes venenosas, enfermedades tropicales, depredadores y un terreno que parecía diseñado para matar. Pero en julio de 1940, emergieron de la selva, no derrotados, sino victoriosos. Traían consigo más de 2000 artefactos, ídolos de piedra, flautas de hueso, utensilios de jade, armas antiguas, y traían una historia que sacudió al mundo. Morde declaró a los periódicos que no solo había sobrevivido, sino que había encontrado la Ciudad Blanca. La describió como el centro de una gran metrópolis, amurallada, donde los nativos practicaban rituales frente a un gigantesco ídolo con forma de mono. La leyenda del dios mono parecía ser real. El hallazgo era potencialmente el descubrimiento arqueológico más importante del siglo. El mundo esperaba ansioso la revelación de su ubicación, pero entonces comenzó el verdadero misterio. Theodore Morde se negó a revelar las coordenadas. Su argumento público era noble. Temía que una horda de cazadores de tesoros y saqueadores descendiera sobre el sitio sagrado y lo destruyera antes de que los arqueólogos pudieran estudiarlo. Afirmó que solo revelaría la localización cuando pudiera organizar una segunda expedición, esta vez con un equipo científico completo. Sin embargo, la historia intervino. La Segunda Guerra Mundial se intensificó y Morde, con sus habilidades lingüísticas y su experiencia internacional, fue reclutado por la inteligencia naval de los Estados Unidos. La expedición de regreso a Honduras fue pospuesta, pero incluso después de la guerra, Morde permaneció en silencio. Los años se convirtieron en una década. El explorador que había hecho la promesa de su vida parecía evadir su propio destino. ¿Por qué el silencio? ¿Era su temor al saqueo la única razón? ¿O había encontrado algo más? ¿Algo que le obligaba a guardar el secreto? El hombre que tenía el mapa de un mundo perdido lo mantenía bajo llave. El conocimiento invaluable que poseía simplemente había desaparecido de la vista del público. La intriga alcanzó su punto más oscuro y trágico en 1954. Theodore Morde
fue encontrado muerto en la casa de sus padres en Dartmouth, Massachusetts. La causa oficial de la muerte fue suicidio por ahorcamiento, pero para aquellos que lo conocían, la historia no cuadraba. Morde no parecía un hombre desesperado. Creció la sospecha de que había sido asesinado, quizás por alguien que buscaba sus mapas o por saber demasiado. Para hacer el enigma aún más profundo, su familia, en un acto inexplicable, quemó todos sus diarios de campo y notas. El secreto de la Ciudad Blanca no solo se fue con Morde a la tumba, fue activamente borrado del mundo. Su historia se convirtió en un cuento con moraleja, el de un hombre que encontró la gloria y luego se desvaneció en un misterio sin resolver. ¿Era real su descubrimiento o fue el mayor engaño de un aventurero carismático? Durante más de 70 años, la pregunta quedó flotando en el aire. Durante 7 décadas, la historia de Theodore Morde fue exactamente eso, una historia. Un relato fascinante y trágico, pero sin pruebas concluyentes. Se convirtió en una nota a pie de página en la historia de la exploración, un recordatorio de un secreto perdido. La selva de la Mosquitia guardó silencio, y el mundo siguió adelante, relegando la Ciudad Blanca al reino del mito. Pero la verdad a veces solo espera la herramienta adecuada para ser revelada. Y esa herramienta llegó a principios del siglo XXI, no en la forma de un machete, sino de un rayo láser. Un equipo de documentalistas y científicos, entre ellos el escritor Douglas Preston, obsesionado durante mucho tiempo con la leyenda, decidió abordar el problema desde una nueva perspectiva, desde el aire. Su plan era utilizar una tecnología revolucionaria llamada LIDAR, detección y rango por luz, un sistema que podía hacer lo que los ojos humanos no podían, ver a través de la densa y sofocante vegetación de la selva. En 2012, una avioneta sobrevoló un valle remoto en el corazón de la Mosquitia, un área donde las leyendas y los pocos indicios geográficos sugerían que podría estar la ciudad. Durante días, el LIDAR barrió el paisaje, enviando miles de millones de pulsos de láser hacia el suelo y midiendo los ecos de retorno. Cuando los datos fueron descargados y procesados por los ingenieros, el equipo contuvo la respiración. En las pantallas de sus ordenadores, libres de la maraña de árboles y maleza, aparecieron los contornos inconfundibles de una civilización. Plazas rectangulares, montículos con forma de pirámide, terrazas y canales. No era una ilusión, no era una formación natural, era una ciudad, una vasta metrópoli precolombina, devorada por la jungla, yacía exactamente donde Morde y las leyendas habían insistido que estaría. El descubrimiento fue asombroso, era la prueba de que existió una cultura compleja y desconocida en una región que los arqueólogos consideraban un páramo. La confirmación definitiva llegó en 2015 con una expedición terrestre. El equipo, compuesto por arqueólogos, documentalistas y expertos en supervivencia, se adentró en la selva para llegar al lugar exacto señalado por el láser. Lo que encontraron fue sobrecogedor. Estaban de pie en una ciudad fantasma. En la base de lo que parecía ser la pirámide principal, encontraron un tesoro de artefactos, más de 500 objetos de piedra, incluyendo metates ceremoniales y vasijas, habían sido dejados como una ofrenda final. La pieza más espectacular era una efigie de un hombre jaguar, posiblemente la inspiración para el dios mono de Morde. Los objetos estaban intactos, vírgenes, tal y como los dejaron sus habitantes hace más de 500 años. La expedición no solo había descubierto una ciudad perdida, habían encontrado la vindicación de Theodore Morde. Él no había mentido, había estado allí. Había visto esas mismas estructuras y, probablemente, esos mismos artefactos. Su secreto no era un engaño, era real, pero la ciudad, al igual que con Morde, no entregó sus secretos sin cobrar un precio. Muchos miembros de la expedición contrajeron leishmaniasis, una peligrosa enfermedad parasitaria. La maldición de la que hablaba la leyenda se manifestó de nuevo. Hoy, la ciudad, ahora llamada la Ciudad del Jaguar, está protegida. El misterio de quiénes fueron sus habitantes y por qué la abandonaron persiste. Pero una pregunta ha sido respondida. Theodore Morde, el explorador perdido en el misterio, finalmente ha sido probado como un verdadero descubridor. Los 2 primeros capítulos de nuestro relato
demuestran cómo un misterio puede tardar casi un siglo en resolverse, conectando la aventura clásica con la tecnología de vanguardia. Si esta increíble historia de misterio y vindicación te ha cautivado, apóyanos con un like. Tu apoyo es el combustible que nos permite seguir desenterrando estas crónicas. Ahora, continuemos, porque Honduras aún guarda muchos otros enigmas. El sol del Caribe baña la costa de Honduras, un lugar que para muchos evoca imágenes de paraísos turísticos, playas de arena blanca y un mar de azul perfecto. Pero para la comunidad garífuna de Triunfo de la Cruz, esta costa es más que un destino vacacional. Es su hogar ancestral, su legado y el centro de una lucha desesperada por la supervivencia. Los garífunas, descendientes de africanos y pueblos indígenas caribes y arahuacos, han habitado esta franja costera durante más de 200 años. Su cultura, proclamada por la UNESCO como obra maestra del patrimonio oral e inmaterial de la humanidad, está intrínsecamente ligada a su tierra. Sin embargo, esta tierra se ha vuelto cada vez más codiciada. El avance de megaproyectos turísticos y la expansión de la industria del aceite de palma han puesto una presión inmensa sobre sus territorios, generando un conflicto latente y peligroso. La defensa de esta tierra ancestral no es solo una cuestión de patrimonio, es una lucha por su futuro económico y su propia existencia. La mañana del 18 de julio de 2020, este conflicto latente se convirtió en una pesadilla manifiesta. En plena luz del día, varios vehículos sin placas irrumpieron en la tranquila comunidad. Hombres fuertemente armados, vistiendo chalecos con las siglas de la Dirección Policial de Investigaciones, DPI, descendieron y se dirigieron a los hogares de varios líderes comunitarios. No fue un arresto legal, fue un secuestro. Albert Snyder Centeno, presidente del Patronato de Triunfo de la Cruz y un mujer defensor de los derechos territoriales garífunas, fue sacado a la fuerza de su casa. Junto a él, fueron secuestrados Milton Joel Martínez Álvarez, Suami Aparicio Mejía y Gerardo Misael Róchez. Testigos presenciales vieron cómo eran sometidos y subidos a los vehículos, que luego partieron con rumbo desconocido. Desde ese momento, un silencio ensordecedor ha envuelto su destino. Simplemente desaparecieron. El caso se convirtió instantáneamente en una herida abierta para Honduras y en un símbolo de la violencia que enfrentan los defensores de los derechos humanos en todo el mundo. No hubo llamadas pidiendo rescate, lo que descarta la idea de un secuestro común motivado por el dinero. Todas las sospechas apuntaron hacia una desaparición forzada, un acto de represalia política por su activismo. La organización que representaban, la Ofránea, Organización Fraternal Negra Hondureña, había ganado un caso histórico contra el Estado de Honduras ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2015, que ordenaba al gobierno delimitar y titular las tierras ancestrales garífunas, incluyendo las de Triunfo de la Cruz. Una sentencia que, años después, seguía sin cumplirse y que afectaba poderosos intereses financieros. ¿Fue su desaparición un mensaje macabro para silenciar la lucha? La respuesta de las autoridades hondureñas fue, en el mejor de los casos, tibia y, para muchos, cómplice. A pesar de las protestas nacionales e internacionales y de la indignación de los organismos de derechos humanos, la investigación ha arrojado pocos o ningún resultado concreto. La utilización de uniformes policiales en el secuestro añade una capa siniestra al misterio. ¿Fueron agentes del Estado actuando de forma ilegal o fue una operación de otro grupo poderoso disfrazado para garantizar la impunidad? La falta de respuestas ha alimentado el dolor y la angustia de sus familias y su comunidad. Cada día sin noticias es una tortura, una agonía prolongada que se niega a cicatrizar. El misterio no es solo quién se los llevó, sino ¿dónde están? ¿Están vivos? ¿Fueron asesinados? El silencio del Estado es un grito que resuena en toda la comunidad garífuna. Este caso no es una leyenda antigua, es una tragedia contemporánea, un fantasma que persigue la conciencia de una nación. La lucha de Albert Snyder y sus compañeros era por la tierra, por la dignidad y por el futuro. Su desaparición es un recordatorio brutal del costo humano que a menudo se esconde detrás de los conflictos por los recursos y el poder económico. Un costo que, en este caso,
se mide en 4 vidas suspendidas en el limbo del misterio y la injusticia. En el oeste de Honduras, cerca de la frontera con Guatemala, se encuentran las majestuosas ruinas de Copán. Este sitio arqueológico, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, fue una de las ciudades-estado más influyentes y artísticamente avanzadas del mundo maya durante el período clásico. Sus estelas, jeroglíficos y templos son un testimonio de una civilización de una complejidad asombrosa. Pero durante siglos, en el corazón de la Acrópolis oeste de Copán, yacía un monumento que era a la vez una obra maestra y un completo rompecabezas. Un bloque de piedra rectangular de poco más de 1,5 metros de lado, conocido como el Altar Q. En cada uno de sus 4 lados están esculpidas con un detalle exquisito 4 figuras sentadas, 16 en total. Durante décadas, los arqueólogos y epigrafistas miraron este altar con una mezcla de admiración y frustración. Era evidente que el altar contaba una historia de suma importancia, una narrativa congelada en piedra. ¿Pero cuál? El misterio del altar Q era profundo. ¿Quiénes eran esos 16 hombres? Las teorías iniciales eran variadas y especulativas. Representaban a 16 dioses del panteón maya, quizás un cónclave de poderosos sacerdotes o astrónomos que se reunieron para discutir asuntos del cosmos o del Estado. La falta de una comprensión completa de los jeroglíficos mayas dejaba a los expertos en la oscuridad. El altar era como un libro escrito en un idioma olvidado. Sus personajes silenciosos se negaban a revelar su identidad. Descifrar su secreto se convirtió en una de las grandes búsquedas de la arqueología maya, un desafío que requería no solo excavar en la tierra, sino en la propia gramática de una civilización perdida. El valor histórico del altar era evidente, pero su verdadero significado, su mensaje, permanecía oculto, esperando la clave que lo desbloqueara. La revolución llegó no con un pico y una pala, sino con un lápiz y un papel. Fue el trabajo de décadas de brillantes epigrafistas como Tatiana Proskuriakov y Linda Shell, lo que finalmente rompió el código maya. Descubrieron que los jeroglíficos no solo registraban fechas y eventos astronómicos, sino también historias dinásticas, nacimientos, ascensos al poder, matrimonios y muertes de reyes y reinas. Eran crónicas de personas reales. Armados con este nuevo conocimiento, los expertos volvieron a mirar el altar Q, y de repente, el código de piedra comenzó a hablar. Los glifos junto a cada figura no eran nombres de dioses, sino nombres de gobernantes. El altar no era una escena mitológica, sino un documento político de un poder extraordinario. La escena central, en lo que se considera el frente del altar, muestra a un gobernante entregando el cetro del poder a otro. Gracias a la datación de los glifos, se descubrió que la figura que recibe el cetro es Jacques Passage Chan Yopat, el 16º gobernante de la dinastía de Copán, quien comisionó la construcción del altar en el año 776 d.C. La figura que le entrega el cetro, y que aparece como el primer personaje en la secuencia que rodea el altar, es el fundador de la dinastía, Kinich Jacques Kukmo, quien llegó al poder en el 426 d.C. Era una línea de tiempo real. El altar Q narra la sucesión de los 16 reyes que gobernaron Copán durante más de 350 años. Es la piedra de Rosetta de la historia política de Copán, una prueba de legitimidad encargada por el último gran rey para conectar su gobierno directamente con el glorioso fundador. Fue una inversión en su legado, una declaración en piedra para que nadie dudara de su derecho a gobernar. El misterio estaba resuelto. El altar Q no era un enigma esotérico, sino el retrato de una familia real, la crónica de una dinastía. Gracias a él, Copán pasó de ser una colección de ruinas impresionantes a un reino con nombres, rostros y una historia humana palpable, demostrando que a veces los mayores tesoros no están enterrados bajo tierra, sino escondidos a plena vista. A pocos kilómetros de la bulliciosa capital de Honduras, Tegucigalpa, se encuentra un refugio de paz y encanto colonial, el pueblo de Santa Lucía.
con sus calles empedradas, casas de adobe con techos de teja y una laguna serena, parece un lugar detenido en el tiempo. Pero el corazón de este pueblo, y el centro de su misterio más perdurable, reside dentro de su iglesia blanca e inmaculada. Allí se venera una imagen de Cristo crucificado conocida como el Cristo de las Mercedes, una estatua que no solo es una reliquia de gran valor histórico y artístico, sino también la protagonista de una leyenda de fe y milagros que ha atravesado generaciones. La historia de la estatua es, en sí misma, extraordinaria. La tradición oral cuenta que fue encargada y comprada nada menos que por el rey Felipe II de España en el siglo XVI, con la intención de enviarla como regalo a sus colonias en América. La leyenda principal comienza durante la peligrosa travesía del Atlántico. El barco que transportaba la preciosa carga, junto con un inmenso tesoro destinado a financiar las operaciones de la corona, se vio atrapado en una tormenta de una violencia apocalíptica. Las olas gigantescas amenazaban con destrozar la nave y enviarla al fondo del mar. Los marineros, en un acto de desesperación absoluta, se arrodillaron ante la caja que contenía al Cristo y le hicieron una promesa solemne. Si lo salvaba de una muerte segura, construirían una iglesia en su honor en el primer puerto seguro al que llegaran. Tan pronto como la promesa fue hecha, la tormenta, de manera inexplicable, comenzó a amainar. El mar se calmó y el barco pudo llegar a la costa de Honduras. Fieles a su palabra, y creyendo firmemente haber sido testigos de una intervención divina, los marineros llevaron la imagen tierra adentro hasta el primer pueblo que encontraron, Santa Lucía, donde la comunidad comenzó la construcción del templo que hoy la alberga. Esta historia por sí sola sería suficiente para cimentar la fama de la estatua, pero el verdadero misterio, el fenómeno que atrae a peregrinos de todo el país, es mucho más sobrenatural. Los fieles afirman, y lo han hecho durante siglos, que en momentos de gran calamidad nacional, como sequías prolongadas, plagas o crisis sociales profundas, la estatua de madera del Cristo de las Mercedes manifiesta su dolor de una manera milagrosa, llora lágrimas reales o suda sangre. Los relatos de este fenómeno son numerosos y consistentes a lo largo del tiempo. Los creyentes lo interpretan como un signo divino, una señal de que Cristo comparte el sufrimiento de su pueblo y un llamado a la oración y al arrepentimiento. Las peregrinaciones a Santa Lucía se intensifican en estos tiempos, con miles de personas acudiendo a pedirle milagros, a buscar consuelo o simplemente a ser testigos de lo inexplicable. El valor espiritual de la imagen para la comunidad es incalculable. Por supuesto, como en todo misterio que toca la fe, existe una explicación escéptica. Los científicos y los cínicos proponen que el fenómeno podría tener una base natural. La vieja madera de la estatua, argumentan, podría absorber la humedad del ambiente en ciertas condiciones atmosféricas y luego liberarla en forma de gotas que se asemejan a lágrimas o sudor. Los aceites y resinas naturales de la madera, o incluso la pintura antigua, podrían teñir esta condensación, dándole un tono rojizo que la fe popular interpreta como sangre. Sin embargo, para los devotos, esta explicación fría y científica no disminuye el poder del milagro. Para ellos, incluso si hay una explicación física, el hecho de que ocurra precisamente en momentos de crisis es, en sí mismo, la verdadera intervención divina. El misterio del Cristo de Santa Lucía no reside tanto en probar si es un milagro o un fenómeno de condensación. Su verdadero poder reside en la ambigüedad, en la capacidad de la estatua para ser un símbolo de esperanza, un ancla de fe para un pueblo en tiempos de tribulación. Es un recordatorio de que, a veces, los misterios más grandes no buscan ser resueltos, sino experimentados. Nuestro viaje por los enigmas de Honduras llega a su fin, pero las preguntas que hemos planteado resuenan con fuerza. Hemos seguido los pasos de un explorador audaz hasta su tumba silenciosa, y hemos visto su legado reivindicado 70 años después por la fría precisión de un rayo láser, probando que la legendaria Ciudad Blanca era real. Hemos sentido la angustia de una comunidad que todavía clama por justicia, preguntándose por el paradero de sus líderes desaparecidos en un acto de violencia que sigue sin respuesta. Hemos descifrado el código de piedra de una antigua dinastía maya en Copán y hemos contemplado el poder de la fe ante una estatua que, según los creyentes,
manifiesta el dolor de un pueblo en tiempos de crisis. Cada uno de estos casos, a su manera, nos revela una faceta de Honduras y, en un sentido más amplio, de la propia condición humana, nuestra búsqueda de conocimiento, nuestra lucha por la justicia, nuestro anhelo de conexión con el pasado y nuestra confrontación con lo inexplicable. Los misterios no son solo historias, son espejos que reflejan nuestras esperanzas, nuestros miedos y nuestro deseo eterno de encontrar respuestas en un mundo que a menudo prefiere guardar silencio. ¿Cuál de estos casos te ha impactado más? ¿Crees que la muerte de Theodore Morde fue un suicidio o un asesinato? ¿Qué crees que pasó con los líderes garífunas? Déjanos tu opinión en la sección de comentarios. Nos encantaría leer tus teorías y pensamientos. Si te ha gustado este profundo análisis de los misterios hondureños, no olvides suscribirte a El Relator de Misterios y compartir este video. Tu apoyo es el recurso más valioso que tenemos para seguir desenterrando las historias que el mundo ha olvidado. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo misterio.